Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana para recibir notificaciones. Yo tengo un creador, Él me formó y desde la eternidad mi vida redimió. Él me conoce, Él sabe mi pensar, Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar. Yo tengo un Padre y suyo soy. No importa dónde esté, a su lado voy. Él me conoce, Él sabe mi pensar, Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar. Él me conoce, Él sabe mi pensar, Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar. Él me conoce, Él sabe mi pensar, Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar, y escucha mi llamar. Hola, mi amigo querido, ¿cómo estás? Qué alegría estar nuevamente juntos. Recuerda que estamos estudiando lecciones extraídas del libro de Génesis. Ya vimos primero un mundo perfecto, un Dios maravilloso, todopoderoso, grandioso, y sin embargo al mismo tiempo un Dios Padre, amigo, un Dios que se aproxima al ser humano, un Dios que creó al ser humano por gracia. Sin embargo, el pecado entró, arruinó las cosas perfectas de Dios. Lo que era bueno en gran manera se volvió malo. Vino Caín, abrigó la maldad en su corazón. Sus generaciones fueron peor que él. Entonces vino el diluvio, una especie de amputación de un brazo para salvar el cuerpo. Y sin embargo, de lo que restó, el ser humano continuó degradándose. Vino el desafío de la Torre de Babel. En fin, ya te dije al comienzo que las lecciones bíblicas, las historias bíblicas están registradas allí
no solamente para hacer historia. Entonces no vale la pena simplemente leer la historia, enterarnos. Una historia bonita para ser contada, efectivamente. Pero las historias están en la Biblia para enseñarnos lecciones, para mostrarnos cómo hoy, a veces sin querer o queriendo, repetimos los mismos errores de las personas de aquel tiempo. O entonces, mirando el error de ellos, podemos aprender lecciones de cómo evitar, cómo no cometer los mismos errores. Entonces vamos ahora al estudio de esta lección. Lección número 6 para el 7 de mayo del año 2022. El título de la lección de esta semana es Las raíces de Abraham. Quiero decirte una cosa, mira, el propósito de la lección de esta semana es mostrarnos que así como la vida de Abraham fue un permanente peregrinaje, un salir de un lugar para dirigirse a otro, siempre en busca de la tierra prometida, nuestra vida también en esta tierra es un peregrinaje. Desde que salimos del jardín del Edén, después de la entrada del pecado, el ser humano ha peregrinado. Abraham peregrinó, nosotros seguimos peregrinando, siempre en busca de un lugar mejor, de un sueño, de un plan que ayude a nuestra familia, que amplíe nuestros horizontes, en fin. Mucha gente no sabe que ese sueño, ese objetivo a donde van, a donde quieren llegar, es la tierra prometida. Pero querido, Dios nos prometió que nuestro hogar no es en este mundo. Nuestro hogar nos está esperando. Lo recibiremos cuando Cristo venga, cuando esta larga historia de pecado haya llegado al fin. Vamos a empezar entonces con el estudio de esta semana, hablando primero de la salida de Abraham. Y para eso necesitamos leer Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, y voy a ir leyendo y comentando el texto bíblico. Dice así: Pero el Señor le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿Dónde estaba Abraham cuando Dios le dio la orden de salir? Estaba en Ur de los Caldeos. ¿Y dónde estaba Ur de los Caldeos? En Babilonia, la Babilonia de aquel tiempo. Estaba a 250 kilómetros más o menos de Babilonia, Ur de los Caldeos. ¿Y por qué Dios le dio a Abraham la orden de salir? Vete de tu tierra, de tu parentela, para una tierra que yo te mostraré. ¿Por qué Dios le dio esa orden? Es que el humanismo se estaba apoderando de la gente de ese lugar. Le digo humanismo al hecho de olvidarse de Dios y creer que todo lo bueno sucede en la vida como consecuencia de mi trabajo, de mis planos, de mis sueños, de mis visiones. Quiere decir, Dios es apenas un detalle en la vida de la gente. Tanto así que la gente de aquella región no tenía una religión, tenía una multitud de religiones. Ahora, aquí el asunto no es religión, aquí el asunto es Dios. Cuando tú comienzas a filosofar, a inventar, a crear cualquier religión, por más bonita que sea, que saca a Dios del centro y que coloca de alguna manera al ser humano en el centro, pues ese no es el plan de Dios, querido, porque el ser humano ha hecho eso desde el principio y solo le va mal. La tecnología es buena, pero no puede ocupar el lugar de Dios. Todo es bueno en este mundo, muchas cosas buenas, pero cuando lo bueno ocupa el lugar de Dios, ahí se comienzan los problemas. Y el problema es que en la región de Ur de los Caldeos, en la región de Babilonia, donde Abraham vivía, la gente estaba sacando a Dios del centro. Muchas religiones, pero teniendo como el centro el propio ser humano o los pequeños dioses que el ser humano fabricaba. Y Dios quería conservar un pueblo leal, un pueblo fiel.
Y escogió a Abraham y por eso le dijo a Abraham, sal de tu tierra. Voy a volver ahora a la lectura del texto. Vamos, dice así. Pero el Señor le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Voy a parar en este punto para seguir comentando. Vete de tu tierra. ¿Por qué? Por causa del paganismo. De tu parentela. ¿Por qué? Porque los parientes de Abraham también estaban contaminados con esa manera pagana de vivir. De la casa de tu padre. Oh querido, muchas veces es triste decir, pero tenemos que dejar a las personas más queridas y más amadas cuando no son capaces de entender la decisión que hacemos para seguir al Dios verdadero. El texto dice, vete a la tierra que yo te mostraré. De alguna manera, tú y yo también somos llamados a salir de Babilonia, rumbo a la tierra que Dios nos mostrará. Y eso no es fácil. Dejar la tierra, dejar las costumbres, dejar los amigos, muchas veces dejar parientes, no es fácil. Pero hay que recordar una cosa, la tierra que Dios tiene preparada para ti es la mejor tierra donde tú puedes estar. Entonces, cuando Dios en algún momento de tu vida llega y te dice, hijo, sal de tu tierra, sal de este lugar, vete a la tierra que yo te voy a mostrar, vete a la tierra que yo tengo preparada para ti, no dudes, no tengas miedo, porque recuerda, la tierra que Dios tiene para ti siempre es mejor que la tierra que tus pies pisan. Sigo leyendo el texto ahora. Pero el Señor le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. ¿En qué sentido? Es que de la simiente de Abraham finalmente vendría el Señor Jesucristo. Y en Jesucristo serían benditas todas las naciones de la tierra. Esta es una profecía mesiánica, así como Génesis 3:15 era una profecía mesiánica, esta es otra. El Señor está hablando de la venida del Mesías, aquel que uniría todas las naciones de la tierra. Pero hay otro pensamiento interesante aquí. Dios le dice a Abraham, por donde vayas, yo te bendeciré. Por donde vayas serás una bendición. Y si alguien te bendijere, yo lo bendeciré. Por lo tanto, querido, tú tienes que levantar la cabeza. Y aunque eres peregrino como Abraham, y mientras te diriges a la tierra que Dios te ha prometido, mientras camines en el desierto de esta vida, vas a ser una bendición. Lo que tus manos toquen va a ser prosperado. Cuando tus manos toquen una puerta buscando empleo, se va a abrir esa puerta. Las ventanas se abrirán, entrará la luz a tu vida. La gente por donde tú camines dirá algo especial hay en esta mujer, en este hombre. No es un ser humano cualquiera. ¿Por qué? Porque eres un hijo de Dios. Porque vives los valores divinos, los principios divinos. Porque la gloria de Dios se refleja en tu rostro. Eres diferente. Por eso, querido, si el Evangelio llegó a tu vida solo para cambiar tu doctrina, entonces el Evangelio no hizo nada. Porque el Evangelio cuando llega a la vida no llega solo para cambiar las ideas aquí de la cabeza. Llega para cambiar la vida, para que seas una bendición para las personas. No tengas miedo el lunes de ir y tocar la puerta para buscar un empleo, porque tú no estás solo, tú vas en el nombre de Dios. Y el próximo sábado tú vas a ver, ya estarás empleado, porque la promesa de Dios
se cumplirá en tu vida. Vamos a la segunda parte de este estudio. El tiempo se nos está yendo. Vamos a hablar de la tentación de Egipto. Voy a leer Génesis 12, 10. Dice así: sucedió que hubo hambre en la tierra, y Abraham descendió a Egipto para vivir allá, pues arreció el hambre en la tierra. Me impresiona esta frase. Sucedió que hubo hambre en la tierra. ¿En qué tierra? En la tierra de Canaán, donde estaba Abraham, a donde había llegado. Pero Dios no le había prometido abundancia en la tierra de Canaán. Claro que sí. Y entonces, ¿por qué hubo hambre, hambruna? ¿Por qué pasaron hambre? Es que, querido, todavía, aunque Abraham literalmente, físicamente había llegado a Canaán, todavía no había llegado al verdadero Canaán, a donde Dios lo estaba llevando y a donde Dios te lleva a ti y me lleva a mí. Y mientras transitemos en este mundo de miseria y de dolor, pasaremos hambre. Habrá necesidad, no porque Dios nos abandonó, no porque Dios no se acuerda de nosotros, sino porque vivimos en un mundo de dolor, de hambre, de tristeza, de miseria. Ahora, ¿qué hizo Abraham cuando vino el hambre a la tierra de Canaán? Miró al sur, miró hacia abajo, miró a Egipto. Y en Egipto había comida. Estas son las incoherencias de la vida. ¿Cómo pueden los hijos de Dios en la tierra que Dios les prometió pasar hambre? Mientras los que no adoran a Dios, los que siguen atrás de sus pequeños dioses, y de cierta manera los enemigos de Dios, tienen que comer. Entonces Abraham miró los ojos para abajo. Y eso es lo que pasa con nosotros también. Yo encontré el otro día una persona en un aeropuerto, una persona que yo la conocí hace años, era miembro de iglesia, y me dijo, ahora que estaba fuera de la iglesia, y me dijo, pero pastor, hay una cosa interesante. Mientras yo estaba en la iglesia pasaba necesidad, dificultades, no tenía empleo por causa del sábado. Hoy día, fuera de la iglesia, tengo dinero, tengo posesiones, tengo bienes. Quiere decir, aparentemente me va mejor. Interesante la palabra del aparentemente. Sí, aparentemente te puede ir mejor en Egipto. Pero recuérdate que el texto dice que Abraham descendió para Egipto. Y aunque aparentemente te vaya mejor en Egipto, aunque aparentemente sí haya empleo y haya comida y no pases hambre, habrás bajado, habrás descendido. Y Cristo te ha llamado para ascender, porque tu verdadero Canaán no está en esta tierra, tu verdadero Canaán está en el cielo. Para esta tierra bajas, desciendes, para el cielo subes, asciendes. ¿Qué dice Pablo? Una cosa hago, me olvido de lo que queda atrás y prosigo. Ese prosigo es voy adelante, continúo caminando, continúo subiendo. La vida cristiana puede ser difícil, puede ser dura. Mientras transitemos en este mundo pueden haber dificultades, pero prosigo, continúo, avanzo. Puedo parar hasta para respirar un poco, pero no me desanimo, porque sé que mi verdadero hogar me está esperando. Vamos a la tercera parte de este estudio, hablando de Abraham y de Lot. Y vamos a leer un texto, Génesis capítulo 13, versículos 10 al 13. Lot levantó los ojos y vio que toda la llanura del Jordán era de riego, como el huerto del Señor. Era como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes de que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí, piensa en esta expresión, escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue hacia el oriente. Así se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma y habitó en las ciudades de la llanura.
pero los hombres de Sodoma eran malos y grandes pecadores contra el Señor. Ya dije al principio que las historias están para enseñarnos lecciones, pero también dije otra cosa. No tenemos tiempo en un trimestre para extraer todas las lecciones de las historias del libro de Génesis. Por ejemplo, en esta lección estamos estudiando que Abraham salió de Ur de los Caldeos, de Babilonia, vino para Canaán. Ahí comenzó el hambre, se fue para Egipto. Después regresó, pero no hay tiempo para analizar toda la historia y todos los detalles. En esta tercera parte estamos viendo ya cuando Abraham regresó para Canaán, cuando Lot, su sobrino, que había salido de Ur de los Caldeos juntamente con él, cuando Lot vio la tierra, vio la llanura, vio la tierra fértil, regada, y entonces escogió para sí el centro del tema de esta tercera parte es el egoísmo. Lo quiero para mí, lo escojo para mí. Si tú piensas en Sansón, por ejemplo, llegó a sus padres y le dijo, he visto una mujer, tómenla para mí, para mí. Yo soy el centro. No me importa lo que Dios piensa. No me importa lo que Dios cree. Es lo que yo quiero. Es lo que yo pienso. Es lo que yo siento. Esta tierra es la mejor para mí. Lot en ningún momento se preguntó cuál es la voluntad de Dios para la división de la tierra. Se apoderó de la mejor tierra. Y Abraham, que era un siervo de Dios, un amigo de Dios, un hombre de fe, no discutió. Discutir por las cosas de este mundo, por un centavo. Yo conozco a veces familias, hermanos de carne, de sangre, peleando por un metro de tierra. Discutir por esas insignificancias. Oh, querido, cuando el carácter de Dios se refleja en tu vida, no hay tiempo para estar perdiendo en cosas minúsculas de esta tierra. Mañana la muerte le llega a todos. ¿Y la tierra te la vas a llevar? No, la tierra va a abrir su seno para tragar tu cuerpo. Para eso sirve la tierra. ¿Por qué hacer problema? ¿Quieres lo mejor, Lot? Pues llévate lo mejor. Pero el texto dice que esto hizo que los dos se separasen. Es que el egoísmo separa una pareja de esposos maravillosos. El egoísmo separa hijos de los padres. El egoísmo separa a los hermanos. El egoísmo separa a los hermanos, a los miembros de una iglesia. El egoísmo es pernicioso, terrible, malvado. Hay que pedirle a Dios que extraiga el egoísmo de nuestro corazón. Vamos a la cuarta parte. Aquí se habla de guerra. Guerra. El mundo de esos días entró en guerra. Los reyes conquistaban tierra, ampliaban su territorio, se apoderaban de los derrotados, los hacían sus esclavos. Un mundo en guerra. Es que el mundo es así. La primera guerra fue entre Abel y Caín. Caín mató a Abel. Hoy día seguimos matando. El más fuerte mata al más débil. El más grande mata al más chico. El poderoso mata al frágil. La vida es esa. Porque vivimos en un mundo, en un desierto, peregrinando en este desierto, de maldad, de pecado, de egoísmo, donde quiero todo lo mejor para mí. Entonces, hubo guerra en aquellos días. Y ahora leo Génesis 14, 11 al 13. Dice, los vencedores tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. También tomaron a Lot, sobrino de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Pero uno de los que escaparon fue y se lo dijo a Abraham, el hebreo que habitaba en el encinar de Manré, el amorreo. Y cuando Abraham se enteró que habían tomado prisionero a su sobrino Lot y lo habían despojado de sus bienes, salió corriendo, juntó a sus hombres y fue a la guerra. Y una noche que el campamento del enemigo, donde estaba prisionero Lot, estaba durmiendo,
Abraham y sus hombres cayeron en medio de la noche oscura, los derrotaron, los vencieron, libertaron a Lot y recuperaron todos los bienes. En el camino de regreso, porque recuérdate que Abraham vivía en el encinar de Mamre, en el camino de regreso se encontraron con Melquisedec, el sacerdote, un hombre de Dios. La Biblia no lo dice, pero Abraham reconoció la superioridad espiritual de este hombre y le devolvió los diezmos, le entregó los diezmos. Esa actitud de devolverle los diezmos era reconocer que hay un Dios poderoso en el cielo y que todas las cosas buenas en esta tierra vienen de las manos de Dios. Él estaba regresando, Abraham estaba regresando de la victoria. Esa victoria no había sido fruto de sus manos. Él salió a rescatar a su sobrino con apenas 300 hombres. ¿Qué pueden hacer 300 hombres delante de un ejército armado? Pero Dios iba con ellos. Y cuando Dios va contigo, tu pequeño negocio va a prosperar. De ese pequeño empleo vas a tener los recursos necesarios para mantener a tu familia. Lo poco que has hecho trabajando en el verano te va a ayudar para estudiar todo el año en la universidad, cuando Dios va contigo, cuando Dios va delante de ti. Y por eso Abraham, cuando vio al sacerdote Melquisedec, le devolvió el diezmo como un reconocimiento de que Dios era el autor de todas las cosas buenas en su vida. ¿Qué hizo Dios por ti? Sé fiel a Dios. Devuélvele lo que es de Él. Que Dios te bendiga ricamente. Un abrazo. redimió. Él me conoce, Él sabe mi pensar, Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar. Tengo un Padre y suyo soy. No importa dónde esté, a su lado voy. Él me conoce, sabe mi pensar, Él ve mis lágrimas y escucha mi
Si este programa fue de bendición para ti, la próxima vez que nos veas en vivo, no olvides compartir para que otros también alcancen la bendición que hoy te alcanzó a ti. Queremos invitarte a formar parte de Patrocinadores de Fe para que nuestra radio siga creciendo en sus frecuencias y alcanzará muchos más con un mensaje de salvación.